Bien, en este video vamos a ver cuál es la estructura general de una audiencia de medidas cautelares, ¿ya? Lo primero que tengo que señalarles es que, bueno, vamos a asumir obviamente que el fiscal ya hizo la imputación de cargo, ya formuló los hechos de la formalización de cargo o ya expuso cuáles eran los antecedentes que justificaban el requerimiento simplificado o monitorio. Por lo tanto, ya tenemos claro en qué consisten los hechos y también cuál es la calificación jurídica que le da el fiscal a esos hechos. Luego de eso, se produce la discusión respecto de las medidas cautelares. Entonces tenemos que aquí distinguir una situación también previa, que es el hecho de que el fiscal ya hayan sido identificados las partes intervinientes en el proceso. Si es una audiencia solo de discusión de medidas cautelares, el juez tiene que partir individualizando las partes, obviamente. Pero si ya las partes se individualizaron a raíz de la formalización o del control de detención, lo que viene ahora es la discusión de las medidas cautelares, ¿ya? Ahora, el orden de esta audiencia, dirigida obviamente por el juez de garantía, es que primero se le da la palabra al solicitante, que generalmente es el fiscal el que promueve la aplicación de medidas cautelares, ¿ya? Y en este caso el fiscal, frente a la propuesta que le hace el tribunal o la consulta de si va a solicitar algún tipo de medida cautelar, el fiscal puede tomar dos posiciones. Una, que directamente no solicita medidas cautelares, y esto generalmente ocurre cuando son delitos de menor entidad o eventualmente hay alguna posibilidad de que el imputado pueda llegar a un acuerdo con las víctimas, se pueda realizar una audiencia de salidas alternativas, qué sé yo. ¿Ya? Esa es una alternativa. La otra alternativa es que el fiscal, que es lo que ocurre habitualmente, solicite medidas cautelares. Ya vimos en otro video cuáles eran los criterios más o menos que se aplicaban o cuáles eran los requisitos formales, pero aquí, en este caso, ya tenemos en claro, en concreto, eh, por qué razón el fiscal solicita, tiene que justificar por qué razón el fiscal solicita que se aplique determinada medida cautelar. ¿Ya? Y aquí empezamos a hilar un poquito más fino porque aquí ya se hacen alegaciones de fondo que no viene el caso que se las explique porque hay que analizar el tipo de delito que se trata, qué tipo de argumentación eventualmente justifica que sea una cautelar u otra cautelar, ¿ya? Y esos aspectos son discusiones que son jurídicas, que no tienen sentido. Digamos, lo que importa ahora es que ustedes tengan más o menos claro cuál es la estructura. Pero lo cierto caso es que el fiscal tiene que justificar la existencia del delito, tiene que invocar los antecedentes de prueba, tiene que además invocar los antecedentes que justifican la aplicación de esa medida cautelar y no de otra, ¿ya? Cuando se produce esta argumentación y el fiscal hace su solicitud, el juez de garantía le da la palabra posteriormente al querellante, ¿ya? Al abogado querellante. Ahora, respecto al querellante, puede ser que el querellante no participe en esta audiencia, no asista, y la audiencia tiene igual validez. Pero aquí hay que tener ojo, como lo hemos dicho en otro video, porque el querellante, para que tenga validez esta audiencia, a pesar de que no comparezca el querellante debe haber sido notificado previamente, de manera tal de que el hecho de que no asista a la audiencia no sea porque no fue notificado, ¿ya? Tiene que estar notificado el querellante. Entonces el querellante, cuando se le da la palabra, se pueden producir en tres situaciones, ¿ya? La primera es que si el fiscal no pidió medidas cautelares, el querellante lo haga, también está facultado para hacerlo. Y en este caso el querellante tiene que ir bien preparado porque tiene que argumentar él todo lo que el fiscal no argumentó, ¿ya? Si el fiscal lo omitió porque considera que en realidad el delito es menor, lo que dije anteriormente, tal vez hay posibilidades de salir alternativa o alguna situación como esa y no pidió medidas cautelares, el querellante en esta oportunidad tiene que justificar la aplicación de medidas cautelares dando cuenta de los mismos antecedentes que debería haber señalado el fiscal anteriormente para justificar la existencia del hecho, la participación de la persona y además la necesidad de aplicar esta medida cautelar u otra, ¿ya? O sea, el tipo de medida cautelar que quiera solicitar. Esa es la primera opción. La segunda opción, que es lo que habitualmente ocurre, es que el querellante se allane a la solicitud del fiscal. O sea, el fiscal te pidió medidas cautelares, las justificó, las fundamentó, para no tener que estar repitiendo el mismo discurso, digamos, el querellante al frente de la consulta al juez le dice simplemente, ¿sabe qué? Diría, me voy a allanar a la solicitud del fiscal, no voy a hacer otra solicitud. Con eso se entiende obviamente que está pidiendo lo mismo que el fiscal, está de acuerdo con los antecedentes que expuso y también con el tipo de medida cautelar que está solicitando el fiscal. Y lo tercero, que ocurre pocas veces, es que el querellante solicite medidas cautelares distintas de las que pide el fiscal. Y acá se ve un tema que es importante porque nos permite darnos cuenta
que en algunos casos los fines que busca el fiscal no son los mismos fines o intereses que busca el querellante, que representa a la víctima, ¿ya? Puede ser que a lo mejor el fiscal considere la posibilidad de darle algún tipo de salida alternativa al imputado y por esa razón no pide las cautelares, pero obviamente el querellante no tiene tal vez la intención de allanarse a esa salida alternativa y por esa razón pueda solicitar al tribunal que le aplique medidas cautelares más intensas, más gravosas, ¿ya? Lo complejo de esto es que cuando ya el fiscal expuso los antecedentes, el juez ya tiene la idea clara de cuál es más o menos el tipo de delito, si eventualmente se va a aplicar o no una medida cautelar, tiene que el querellante justificar al juez por qué razón lo que pide el fiscal es insuficiente. Y ahí hay un problema porque el querellante tiene que justificar con antecedentes de peso para efectos de considerar por parte del juez que se puede aplicar alguna medida cautelar más intensa. No les digo que no ocurra, ocurre, pero lo que sí el querellante tiene que estar muy bien preparado, ¿ya? Entonces, después de que ya el querellante dio cuenta de sus argumentaciones, el juez que dirige la audiencia, ya sea el juez del tribunal penal o el juez de garantía, le da la palabra al abogado defensor. Y aquí es donde el abogado defensor también tiene tres posibilidades, básicamente que dicen relación con la discusión respecto de las solicitudes que hace tanto el fiscal como el querellante. Lo primero, que ocurre pocas veces, es que se allane. Que diga, sabe que estoy de acuerdo, no voy a discutir los presupuestos que acaba de señalar el fiscal, no voy a discutir lo que dice el querellante, la medida cautelar me parece proporcionada al hecho, por lo tanto me voy a allanar, no voy a discutir nada. ¿Qué ocurre? ¿Ya? Sobre todo cuando son intensidades, o sea, son medidas cautelares menos intensas, menos gravosas para el imputado. O bien, cuando el defensor, una vez que revisó los antecedentes y vio en realidad que la carpeta contiene muchos antecedentes que acreditan bien la situación y que el juez tal vez pudiera aplicar respecto del imputado una medida cautelar más gravosa, se puede incluso allanar a la solicitud de la medida cautelar que pidió el fiscal porque considera que, digamos, en ese escenario tal vez no aparece tan descabellada la cautelar que pide el fiscal. Ahora, puede ser también, y ocurre muchas veces, que en la dinámica de los turnos que se producen en el centro de justicia, en la audiencia, que nosotros como defensores, conjuntamente con los fiscales, acordamos a veces las cautelares. Y se conversa. Mira, ¿sabes qué? Yo considero esto, yo, bueno, considero esto otro, te voy a pedir esta medida cautelar, dice el fiscal, bueno, pero ¿sabes qué? Considero este aspecto, mejor negociemos, en vez de que quede preso, que quede con arresto domiciliario en la casa, o bien con alguna cautelar que le dé garantía también al fiscal de que se van a cumplir los fines del procedimiento. Esto es también objeto de negociación previa a las audiencias, que se materializa después, obviamente, en el hecho de que el defensor se allane a una medida cautelar, ¿ya? Lo tercero, obviamente, que es lo que regularmente ocurre, es que el defensor se oponga a la aplicación de medidas cautelares. Y obviamente ahí tiene que hacer un análisis de todas las situaciones que expuso el fiscal y además agregar aquellas situaciones que sean importantes para la tesis de la defensa y que puedan permitir que el juez se haga una idea distinta de lo que le dijo el fiscal. ¿En qué sentido va esto? Obviamente cuando uno tiene una sola versión de un hecho, tiende a empatizar con esa versión. Por lo tanto, un abogado defensor tiene que tener la habilidad de cuestionar aquellos presupuestos que el fiscal da por hecho, con los mismos antecedentes que hay en la carpeta investigativa o con otros antecedentes que no hayan sido expuestos por el fiscal dentro de las argumentaciones. Y ahí está el trabajo del defensor hábil de exponer los antecedentes para que se cuestione la acreditación de los hechos, o bien se puedan calificar de una forma distinta, o bien se pueda cuestionar la acreditación de la participación de la persona en el hecho, de su cliente, o directamente alegaciones que hice en relación con la intensidad de la medida cautelar. Y tal vez la oposición puede ir por ese lado, tal vez no por el hecho de que no quede con medidas cautelares, sino que quede con medidas cautelares menos intensas. Entonces, que ese es el trabajo fuerte, digamos, que tiene el defensor. Ahora, luego de eso, el juez cierra el debate. A veces, en algunas oportunidades, les da la palabra nuevamente al fiscal, nuevamente al querellante y nuevamente al defensor para que hagan sus observaciones frente a las alegaciones que hicimos todos los intervinientes. Y esto la verdad es que es bastante bueno porque un buen debate permite que el juez tenga varios puntos de vista de una situación, que es una de las virtudes de este sistema adversarial.
cuando uno tiene la oportunidad de presentarle al juez otro punto de vista respecto de los mismos hechos que plantea el fiscal, permite que el juez tenga más herramientas para efectos de aplicar una solución un poco más justa, ¿ya? En alguna oportunidad recuerdo haber escuchado que la función de un defensor era en el fondo entregarle líneas argumentativas a un juez para efectos de que las medidas cautelares fueran no tan intensas o no las que pide el fiscal. La verdad es que en mi opinión, después de todos estos años trabajando como abogado defensor, yo creo que cuando el sistema funciona bien y hay un contrapeso entre los intervinientes en un proceso, generalmente el tribunal debería tender a aplicar una medida cautelar justa, que tienda por finalidad no eh, aplicar un castigo anticipado a una persona que está enfrentando un juicio, y por otra parte también recordar los fines del procedimiento. Mientras mejor sea la calidad del debate, mejor tiene una visión más amplia, tiene el juez para efectos de imponer las medidas cautelares, ¿ya? Y obviamente después de eso, el juez lo último que queda es que expone su resolución. En materia penal, todas las resoluciones tienen que ser fundadas, y eso quiere decir que el juez tiene que hacerse cargo, obviamente, de las argumentaciones que plantean las partes. Es muy frecuente que los jueces no solamente estén escuchando el debate, sino que además estén anotando, y esas mismas anotaciones después les sirven de sustento para ir argumentando y analizando todas las cosas que las partes les van señalando, y luego obviamente dicta su resolución en orden a imponer la medida cautelar, a rechazarla o eventualmente a imponer una medida cautelar distinta de las que se han solicitado por las partes, o bajar la intensidad. Por ejemplo, el fiscal puede pedir el arresto domiciliario total, y el juez, después de hacer el razonamiento, puede imponer el arresto domiciliario parcial nocturno, que eso obviamente implica la imposición de una medida cautelar, pero de menor intensidad, ¿ya? Pero eso es básicamente toda la estructura de lo que dice relación con la audiencia de aplicación de medidas cautelares, ¿ya? Yo les dije que era un video más largo, así que lo advertí. Nos vemos entonces en otro video. Que estén bien.